buenas tardes. Bienvenidos a esta transmisión en vivo con nuestro gran amigo y colaborador Irving Gatel. Hola Mark, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿tú cómo estás? También. Ok, el tema de hoy es un tema bastante complejo, es un tema bastante lindo. Y es un tema de época. De hecho, siempre está de moda, o sea, es algo que no cambia. El tema de hoy es la muerte y el judaísmo. Es bastante buen tema y de hecho Irving nos va a explicar un poquito de su forma histórica y de cómo ha trascendido a través del judaísmo. Bueno, cómo el judaísmo se relaciona, porque trascendió a través del judaísmo, no sé si se puede decir eso, o el judaísmo trascendió a través de la muerte, no sé. El punto aquí es de que... El problema es que lo dijiste y te podrían acusar si no se podía decir, entonces. No, estoy chido. Eso estoy cubierto. Ahora... Tal vez es una multa nada más. Pero todavía no me he muerto. Ahora, la cuestión Pero aquí... lo dijiste. Ok, va, está bien, que me cobres. Bienvenidos. Vamos a tratar el tema de la muerte. Acá estamos con Irving. Yo nada más vengo acá a presentarlo. Sean todos bienvenidos. Presentarlo, él trabaja aquí, no le crean. También trabajo acá, pero en esta transmisión en vivo voy a estar presentándolo a él. Hola a todos. Me da gusto verlos y me da gusto que estén con nosotros Ros Vázquez, Janet Luz y demás. Acuérdense de las reglas rápidamente antes de pasar a la transmisión. Que miden centímetros y pulgadas generalmente. El escalímetro tiene más opciones. Sí, pero voy a hablar de reglas normales. Ya sabes. Siéntanse todos bienvenidos a esta plática sobre la muerte y el judaísmo. Ahora, la aclaración rápidamente es, por favor no hacer spam, tratar de no hacer algún ataque a la persona que está dando la transmisión, ni a la persona que está moderando la transmisión, ni tampoco a las personas que comenten dentro de esa transmisión, dado el caso que este es un tema muy complejo y la verdad es de que buscamos clarificar y no confundirnos a través de este tema. Segunda cuestión, por favor no hagan evangelizaciones ni proselitismo dentro de este espacio. Este es un espacio completamente judío y todos estamos aquí para poder entender un tema en común. Y por último, si es que tienen alguna reacción o que quieran compartirnos, ya sea que les gusta, que les encanta, que les entristece, chance de algún tema que hablemos, o que les enoja, puede ser también, digo, es la muerte, entonces es un tema bastante con muchas reacciones variadas. Siéntanse, bienvenidos en hacerlo. Si tienen algún comentario que hacer, también por favor háganlo libremente. Nada más, por favor, con un poco de respeto para aquí el ponente, señor Irving Gatel, que tiene una barba muy grande y vale la pena. Ahora, la última cosa, si es que conocen a alguien que pueda servirle este tema o que quiera compartir esta transmisión, pues por favor compártala con esa persona. Siéntanse bienvenidos y por favor, bueno, Miguel Ángel Almaguar, no entiendo exactamente cuál es el problema, creo que traes un rencor contra algo y no creo que sea contra mí. Entonces, si quieres participar en la transmisión, bienvenido. Las normas son muy claras y son muy necesarias. Entonces, tampoco puedo obligarte a quedarte aquí y tampoco tengo ganas de bloquear a nadie. Así que, por favor, dejemos las cosas claras y pues así hagamos que toda esta transmisión sea una transmisión pues de buena información y de clarificación sobre un tema del judaísmo. Sin más que decir, por favor, siéntanse todos bienvenidos. Los dejo con el señor Irving Gatel. ¡Tarán! Hola, ¿qué tal? Gracias, Mark. Vamos a comenzar con la charla de hoy, que pues es un tema, decía que es un tema de época, justo porque en la gran mayoría de los países se va a celebrar entre mañana y el 2 de noviembre, esto que llaman Día de Muertos o Halloween, o diferentes costumbres y tradiciones. Y esto tiene que ver con la problemática. Disculpen. Con la problemática de cómo los seres humanos hemos tenido que relacionarnos con un fenómeno natural, biológico e inevitable que es la muerte, y toda la construcción de ideas, expectativas, esperanzas o creencias que hemos hecho a lo largo de la historia. Aquí el detalle con la muerte es que está íntimamente relacionada con el concepto de espiritualidad, con el concepto de chamanismo y con el concepto de religión. Estoy hablando de tres caras de un mismo fenómeno, tres posibilidades de un mismo fenómeno,
pero que va siendo cada vez más compleja, ¿no? O sea, a lo largo de la historia, primero tuvimos brotes de espiritualidad, ahorita hablo un poquito de eso, tuvimos brotes de espiritualidad que eventualmente le dieron forma a las antiguas prácticas chamánicas y que todavía se siguen practicando en modelos de espiritualidad colectiva, en los modelos de espiritualidad colectiva más rudimentarios en el mundo, como por ejemplo de repente podemos encontrar en ciertas zonas desérticas o selváticas con los grupos más, más alejados de todo el parámetro, de todo el paradigma de civilización occidental. Entonces, de la evolución, de la espiritualidad se evolucionó hacia el chamanismo, y el chamanismo eventualmente también evolucionó esta forma de organizar la espiritualidad colectiva, va evolucionando y surgen las estructuras religiosas, que ya para que hablemos de una religión formalmente establecida, estamos hablando de que tiene una casta sacerdotal y de que tiene rituales. Ya cuando estamos hablando de una religión en su máximo nivel de desarrollo, aparte de esto, de una casta sacerdotal y rituales, tiene también una escritura sagrada. Entonces, ¿qué tiene todo esto que ver con la muerte? Que prácticamente lo que nos lanzó a la búsqueda en nuestro interior de algo más allá de lo que simple y sencillamente se ve o se percibe, fue la muerte. Es decir, el enfrentarte a que repentinamente un ser vivo con el que habías convivido, con el que habías coexistido, de repente su cuerpo perdía esa energía vital y simple y sencillamente se apagaba, digamos, esa llama interna, los ojos ya completamente opacos, la temperatura corporal que se empieza a enfriar de una manera rápida y luego posteriormente el cuerpo que entra en un proceso de putrefacción. Obviamente hay un momento en la historia de la humanidad que el ser humano se empieza a plantear qué pasa con la muerte, si la muerte es el fin de todo. Bueno, evidentemente biológicamente lo es, pero ¿qué pasa si existe algo más trascendental que va más allá de la muerte? Entonces ya desde épocas bastante antiguas, estamos hablando de 30, 40 mil años, tenemos registros de tumbas y de tumbas decoradas o enriquecidas con elementos, por ejemplo, sobre todo en las zonas cercanas a la costa, con elementos marinos, conchas marinas es lo que más ha llegado a encontrar. Entonces, eso refleja que ya la gente de esa época tenía una noción de que existía algo más allá de lo material y por lo tanto algo más allá de la vida. Bien, esa es la noción más básica de la espiritualidad, es decir, la noción de que esto terrenal, esto material no lo es todo, que existe una dimensión abstracta, etérea, la dimensión del espíritu, y que es tan real como esta. El chamanismo se desarrolla en este contexto prehistórico, literalmente. El chamanismo se desarrolla como esa posibilidad de que alguien que tiene una cualidad especial que no la tienen los demás dentro del grupo, que alguien tiene la capacidad de entrar en contacto con esa dimensión espiritual, comunicarle lo que a nosotros nos inquieta desde aquí, comunicarnos lo que se le enseña o se le revela desde allá. Entonces el chamán es el que se va a convertir en términos históricos el primero en intentar, o por lo menos decir, afirmar que tiene la capacidad de convertirse en el vínculo entre este mundo material y ese mundo espiritual. Ya con la religión formalmente establecida, formalmente organizada, vamos a empezar a ver a lo largo de la historia conceptos cada vez más sofisticados, tanto sobre la muerte, y eso lo podemos ver en la sofisticación de los rituales luctuosos, o arqueológicamente lo que más fácil nos resulta es ver la sofisticación de las tumbas, sobre todo de las tumbas de la gente pudiente o de la realeza o de los sacerdotes. Y bueno, en ese caso Egipto va a ser obviamente nuestro primer grandísimo testimonio de esta sofisticación de creencias y de rituales en relación a la muerte. La religión, a diferencia del chamanismo, digamos que va a institucionalizar una doctrina, va a definir doctrinas que le permiten al feligrés, digamos, desarrollar por sí mismo su relación con lo espiritual.
En la práctica chamánica es el chamán alrededor de quien gira todo. Entonces no hay, digamos, como un doctrinario o un constructo teológico que te diga que para que tú te la lleves bien con lo que hay más allá y cuando te vayas al más allá tengas un viaje feliz. No hay un constructo en el chamanismo que te diga cuáles son los pasos, es el chamán quien te va guiando. Mientras que ya en la religión existe este constructo, si tienes que presentar sacrificios, bueno, ya no es el sacerdote el que te tiene que venir a decir, tú ya sabes lo que tienes que hacer y vas y lo haces. Pero bueno, la noción, al final de cuentas, en esencia, sigue siendo la misma. Entonces, todo esto de lo que he hablado nos muestra la gran importancia que a lo largo de toda la historia ha tenido ese impacto psicológico que nos provoca a los seres humanos la muerte, sobre todo la muerte de gente cercana, y obviamente ya con todo el bagaje que venimos arrastrando de miles de culturas, miles de religiones, miles de creencias, miles de prácticas, pues obviamente nuestras discusiones en torno a la muerte son cada vez más sofisticadas y nuestras expectativas son cada vez más interesantes, ¿no? Entonces, por supuesto, el judaísmo ha planteado su propia perspectiva, su propia visión de este fenómeno, de lo que une a los que estamos de este lado, a los que están ya del otro lado, de lo que sucede, de cuáles son las causas y los efectos, es decir, de las consecuencias que tiene determinadas conductas, determinadas no conductas, sus repercusiones temporales y eternas, etc. Ahora bien, entonces, lo primero que tengo que señalar respecto a la postura del judaísmo, la perspectiva del judaísmo en relación a la muerte, es que el judaísmo, la norma que le da cauce, que le da guía, que conduce, determina la ruta de nuestras prácticas y de nuestras creencias, es el concepto de la santidad y sobre todo la santidad de la vida. En consecuencia, también la santidad del cuerpo humano. Aquí es muy interesante que el judaísmo tenga ideas bastante claras sobre lo que es la muerte y sobre lo que es después de la muerte, pero justamente por esta idea de santidad de la vida, el judaísmo insiste en que lo que tenemos que estar concentrados es lo que estamos haciendo en esta vida. Entonces, aunque no se niega la existencia de una sobrevivencia de nuestra propia esencia interior más allá de lo biológico, la insistencia del judaísmo va a ser concéntrate en el aquí y el ahora. ¿Por qué? Dice la Torá, las cosas ocultas pertenecen a nuestro Dios, las reveladas son para nosotros. Entonces, ante la angustia de, bueno, ¿qué hay después de la muerte? La única respuesta realmente viable es no te preocupes, ya te enterarás, ya nos enteraremos. Es decir, si ahorita no tenemos idea de lo que sucede, una idea clara, una idea precisa, es una perfecta descripción, todas las descripciones que se han hecho a lo largo de la historia están enmarcadas en los simbolismos religiosos. Entonces, pero así, a ciencia cierta, alguien que haya ido y venido, tenemos ahí un montón de gente que nos platica de sus experiencias en regresiones hipnóticas a vidas anteriores y cosas por el estilo. Ahorita entro un poco en detalle sobre eso. La realidad es que no sabemos. La realidad es que lo único que sabemos es que ya nos enteraremos cuando sea nuestro turno. Y eso es una cuestión de ser pacientes nada más, porque les tengo una mala noticia. El índice de mortalidad en cada generación es del 100%. O sea, todos nos vamos a morir en algún momento dado, ¿no? Datazo, ¿eh? Datazo, sí. Wow. Entonces, ya nos enteraremos. Bien. Las ideas del judaísmo sobre la muerte no siempre han sido las mismas. Al igual que todo en esta vida, o sea, que todo nuestro conocimiento de cada área de la vida, a lo largo de los siglos, hemos venido evolucionando y desarrollando y conociendo más. Y conforme conoces más, te preguntas más. Entonces, las ideas del judaísmo sobre la vida y la muerte no siempre han sido exactamente las mismas. En el texto bíblico lo podemos ver de manera muy puntual. Todos los textos, todos los pasajes que en el Tanaj o Antiguo Testamento se refieren
a esta situación de la muerte y a la condición de los muertos, entonces podemos percibir que la noción es de que existe un lugar llamado Sheol, o Seol, que es el lugar de los muertos, y que no es muy diferente a la forma en la que todas las culturas antiguas lo conceptualizaban. La idea generalizada en las culturas antiguas es que el mundo era una especie de disco, o sea, era redondo, era un círculo, pero plano, o sea, un disco. Y que, por supuesto, el sol giraba alrededor de la idea antigua. Todavía hay por ahí alguno que otro tarantado que anda con el terraplanismo, pero bueno, no quiero meterme con eso hoy. Entonces, el sol giraba alrededor de este disco y la parte de abajo es donde estaba lo que, por ejemplo, en la Biblia a veces se utiliza esta expresión de los fundamentos de la tierra, los cimientos de la tierra. Obviamente es una expresión que no corresponde a la imagen de un mundo esférico, sino de un mundo plano. Y los fundamentos de la tierra es en donde encima del mar está puesto lo que es tierra firme. Y bueno, en esa zona de los fundamentos de la tierra había otro nivel, digamos, otro mundo, un submundo, o como le llamamos en terminología moderna, refiriéndonos a... no, eso también. Refiriéndonos a estas creencias antiguas, el inframundo. O otra derivación de la palabra inframundo, de esta etimología de inferior, infierno. O sea, infierno significa básicamente eso, inframundo. O sea, no tiene, el concepto original no tiene la connotación del lugar de tormento. Simplemente es el mundo inferior y es en donde radican o viven las almas de los muertos. Entonces, las ideas más antiguas que podemos detectar en el texto bíblico indican que la idea es que el alma de los muertos simplemente pasaba al Seol. No hay más explicaciones. Se cree que la idea generalizada habría sido que el alma entraba en un estado como de somnolencia. Obviamente ya estaba muerta la persona, entonces era una especie de somnolencia en la que apenas si podía percibir cosas, apenas si podía tener sensaciones o tener ideas. Este mundo tiene algo que ver con el que conocemos, que Dante nos pintó, o como algún tipo de característica, como si es frío, caluroso. No, bueno, obviamente el infierno de Dante, más bien los tres niveles de Dante, los círculos del cielo, del purgatorio y del infierno, ya pertenecen a un estadio muy posterior de ideas bastante más complejos. Que no tienen que ver con judaísmo. No. No, esa ya es una construcción característicamente propia de la tradición cristiana occidental, europea occidental. Y bueno, aunque está, obviamente, tienen ciertos puntos de contacto porque esa imagen del infierno, bueno, del inframundo dantesco, se deriva de la cultura grecolatina, y la cultura grecolatina, pues obviamente en sus estadios más antiguos, también tiene esta idea del mundo inferior, llamado Tártaro en griego o Hades en latín. Entonces, pero es la misma idea, o sea, es el mundo, la tortillota pues, el mundo como el mundo disco y la zona inferior, el inframundo, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, la noción de que hay una interacción entre ambos mundos está presente en todas estas culturas. Por ejemplo, en el mundo griego, los grandes trabajos de Hércules son contra los demonios tectónicos, no. La terminología antigua es ctónicos, sin T. Los monstruos ctónicos o telúricos, que de ahí viene también el concepto de placa tectónica y movimiento telúrico, o sea, porque es lo que sucede abajo del mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Pero bueno, la mitología griega es Hércules luchando contra estas deidades o monstruos del mundo inferior para imponer el orden olímpico en el mundo de los vivos. Entonces existe la noción de que hay una relación indestructible entre los que ya murieron, o el mundo de los que ya murieron, y el nuestro. En el judaísmo es más elemental la idea. La tradición se preserva todavía en ciertos círculos muy tradicionalistas que te dicen, por ejemplo, que la cueva de Machpelah, en donde están enterrados nuestros patriarcas, Abraham, Sara, Rivka, Isaac, Lea y Jacob, Rachel fue la única que quedó enterrada fuera de esta cueva porque muere dando luz a Benjamín.
En la cueva de Machpelah, según la tradición, una tradición judía muy antigua, es la cueva que conecta el mundo de los vivos con el mundo de los muertos, con el Olam Abba, más bien, o sea, en este caso. Pero aquí también hay una sofisticación del concepto. Entonces, en este sentido, se va a notar mucho la influencia persa, la influencia de la religión mazdeísta, en la etapa de los siglos 5 a 3 antes de la Era Común, 5 a 4 antes de la Era Común, estos 2 siglos, que es la etapa en la que el reino de Judea está bajo la dominación persa. Entonces, bueno, los mazdeístas, la religión que le rinde culto a Ahura Mazda, ya traía toda una construcción muy sofisticada de ideas sobre el inframundo, sobre la vida después de la muerte. Y bueno, estas obviamente van a permear en todas las culturas que fueron dominadas por el imperio persa. Entonces, un poquito más adelante, digamos en los últimos etapas en los últimos años de la etapa persa y sobre todo durante ya la etapa helénica, a partir de la conquista de Alejandro Magno, en la tradición apocalíptica judía van a empezar a aparecer las especulaciones sobre los diferentes cielos. De repente te encuentras documentos en donde se habla de 3 cielos. De repente te encuentras documentos donde ya se habla de 7 cielos, ¿no? Eso está ya muy marcado en la literatura apocalíptica, sobre todo en textos que hoy llamamos apócrifos, que no llegaron al texto bíblico, como el 4.º libro de Esdras, por ejemplo, o como los libros de Enoch. Enoch es donde, en el libro de Enoch, en el más antiguo, lo que es el primer libro de Enoch, se conoce así. Luego hay un segundo y un tercero, pero son muy posteriores. Obviamente no es un libro escrito por Enoch, es un libro escrito por más bien, es una compilación que autores de los siglos más o menos 3, 2 y 1 anteriores a la Era Común hicieron de tradiciones que ellos creían se remontaban a Enoch. Por eso se llama el libro de Enoch. Pues no lo escribió Enoch. Entonces ya en estos libros se nos habla de los diferentes cielos. Y bueno, las descripciones son estrambóticas, ¿no? O sea, yo creo que si lo midiéramos en metros serían bastante más grandes que el universo actual, tal como lo conocemos, con sus 13.000 millones de años de existencia. Entonces, pero ya existe esta noción de que lo divino, los ángeles, los otro tipo de seres angelicales que también existen, o de los que también se habla más bien. Esta es una cuestión que hay que recalcar porque la literatura apocalíptica es eminentemente simbólica. Pero bueno, que estos ángeles o tipos de seres angelicales de los que también se habla, y sobre todo las almas de los justos, viven en esta condición de los diferentes cielos. Y que bueno, hubo niveles diferentes de justicia, entonces hay niveles diferentes de cielo al que te corresponde llegar. O sea, porque no se le puede tratar igual a una persona que simplemente fue buena que a una persona que, además de ser buena, guardó todos los preceptos de la Torá. Entonces, en esta noción está todo esto estratificado, jerarquizado, pero bueno, podemos ver que ya para la época del Segundo Templo, las ideas judías sobre la vida después de la muerte se han sofisticado notablemente. El evento que va a marcar un impacto decisivo en la evolución de estas ideas en el judaísmo es la guerra macabea. ¿Por qué? Porque es la primera vez que un imperio tuvo el objetivo específico de exterminar al judaísmo porque no le gustaba el judaísmo. Punto. Todas las grandes crisis anteriores que el judaísmo tuvo con las naciones vecinas, digamos que fueron los pleitos característicos de imperios conquistando naciones pequeñas o medianas peleándose entre ellas mismas. No se había dado una situación como esta, en la que un emperador de repente dijera: quiero exterminar el judaísmo porque no me gusta, punto. O sea, no los tengo que conquistar, son parte de mi imperio, no los tengo que explotar, ya los exploto todo lo que se me antoja, simple y sencillamente quiero erradicar esta creencia y esta forma de vivir. Entonces, es cuando el judaísmo va a enfrentarse a la vivencia del martirio de una manera que nunca había sufrido, de una manera en la que nunca se había dado. Entonces, esta noción del martirio, o sea, sobre todo la idea inevitable, le ha pasado a muchos grupos a lo largo de la humanidad, de la historia de la humanidad, la idea inevitable de que el mártir, el que sacrifica su vida por una causa,
o sobre todo por una convicción religiosa, tiene un nivel más elevado de santidad, un nivel más elevado de consagración a Dios. Entonces, es muy evidente que muchos de estos textos apocalípticos en los que ya se describen una jerarquización en la que a mayor nivel de santidad en tu vida puedes acceder a un nivel más cercano al mundo donde está la presencia absoluta de Dios, se nota la influencia, el impacto que generó que muchos judíos tuvieran que dar su vida luchando por defender la fe de Israel. Entonces, es un parteaguas en la evolución de los conceptos, sobre todo del concepto de premio y castigo después de la muerte. Pero bueno, sigue evolucionando, sigue avanzando estas ideas y obviamente sigue muy arraigada la noción de que en realidad todo el mundo subterráneo, el inframundo, es en donde están los muertos, buenos y malos, aunque ya con esta noción jerarquizada. Y un primer vestigio que vamos a poder encontrar en esto muy interesante, lo encontramos en un relato del Talmud, que está en el Talmud, que es un relato muy tradicional judío, pero que luego tiene su eco en el Nuevo Testamento y que lo presenta el Nuevo Testamento como una parábola de Jesús, la parábola de el rico y Lázaro, que es la misma idea, presente también en el Talmud, es decir, la idea de un hombre muy rico que se la pasa en el lujo y un hombre muy pobre que se la pasa sufriendo, que al final ambos mueren y van al lugar de los muertos, pero el hombre pobre, que había sido un hombre justo también, va al mundo de los justos, al paraíso, al Pardés, mientras que el hombre rico, que fue una persona sin ningún tipo de código ético ni moral, que hizo simplemente su regalada voluntad, va a un lugar de sufrimiento. Y bueno, todo el diálogo que se establece entre el rico y, bueno, en el caso de la parábola del Nuevo Testamento, que es muy conocida, entre el rico, ya una tradición posterior, en el Nuevo Testamento no está el dato, pero ya una tradición posterior le va a llamar Epulón, toda la discusión que tiene con Abraham. Pero bueno, lo interesante ahí es que ya está presente la noción de un inframundo dividido en dos. Eventualmente ya la tradición cristiana va a continuar con su noción de un inframundo dividido en tres, aunque con ideas relativamente similares al judaísmo, en el sentido de que el judaísmo sí va a desarrollar la idea de que después de esta vida se debe pasar por un periodo de purificación para que el alma esté en condiciones de entrar a la presencia de Dios. Esta es una idea paralela al concepto de purgatorio cristiano, que se va a desarrollar sobre todo en la Iglesia Católica Romana. La diferencia es que en la idea católica romana, cielo, purgatorio e infierno van a quedar definidos o entendidos como lugares, mientras que en el judaísmo esta noción de la purificación por la que tiene que pasar el alma antes de llegar a la presencia de Dios es más bien una condición que un lugar. Entonces, pero bueno, sigue evolucionando esta idea y conforme van evolucionando las ideas, las creencias, los conceptos sobre lo que pasa después de la muerte, van evolucionando también las prácticas funerarias. Entonces, por ejemplo, una cosa que se afianza en el judaísmo de una manera muy particular, muy presente, es que un cuerpo no debe ser cremado, no debe ser incinerado. Porque muy sencillo, en términos, hay explicaciones religiosas y espirituales muy complejas, esas se las dejamos a los rabinos. En términos históricos, lo que sucede es muy elemental. El judaísmo desarrolla la doctrina o la prohibición tajante, terminante de sacrificar seres humanos. Los únicos sacrificios válidos son de animales o legumbres. Entonces, el fuego, quemar un cuerpo en el fuego es propio del sacrificio. Por lo tanto, el cuerpo humano no debe ser quemado, no debe ser sacrificado. Entonces, se asume por lo tanto que el cuerpo debe ser enterrado. Y ahí pesa mucho la frase del Génesis, la frase de Bereshit, que dice, porque del polvo, cuando Dios está regañando a Adán, y le dice, del polvo fuiste tomado y al polvo volverás.
El judaísmo tiene la convicción de que el cuerpo humano, una vez que ha muerto, una vez que la persona ha muerta, el cuerpo debe ser dejado al proceso natural para que se reintegre a la tierra de la que fuimos tomados. Entonces, por eso la práctica judía normal es el entierro. Se pueden dar excepciones en casos muy particulares, por ejemplo, que el fallecimiento es en alta mar y no hay manera de enterrarlo en ese momento y se convierte en un riesgo para la salud. Bueno, se aventaba el cuerpo al mar. El punto está en que el cuerpo debe pasar por ese proceso de descomposición que lo reintegra la naturaleza. Entonces, por ejemplo, en el judaísmo no se acostumbra que una persona al fallecer le inyecten químicos. Generalmente en las funerarias actuales, en las funerarias modernas, al cuerpo se le inyectan una serie de químicos para detener el proceso de descomposición y que mientras esté en la velación, en el velatorio, se le pueda ver todavía normal, como era. En el judaísmo esto no se permite, se debe permitir que el cuerpo se descomponga. Esto es parte del concepto de santidad. Es decir, así fue como Dios diseñó el proceso natural, se debe respetar, por lo tanto, que así se den las cosas. Oye, rápido un paréntesis. Sean, por favor, dejen de realizar ataques entre ustedes. Entiendo que es un poco complejo porque tenemos diferentes creencias, diferentes personas, de acuerdo a la diversidad que hay de la gente que está viendo esta transmisión. ¿Ya se están peleando? Por favor, no se insulten, por favor. Mantengamos un poco el orden para poder seguir con esta plática, que es muy interesante. Así que ya saben perfectamente quién hablo. Por favor, mantengan el orden. Te doy la palabra otra vez. Regáñanos un poco más. Vamos, Perdón, quise aprovechar el trance para comer un poco de botana. Ok, entonces, bien, esta es, digamos, les está hablando de que van evolucionando las costumbres funerarias. Entonces, por ejemplo, hace 2000 años, más o menos, tenemos ya bastantes registros, bastantes evidencias de que las familias ricas o las familias pudientes podían darse ciertos lujos que las familias normales no. Entonces, por ejemplo, cuando una persona moría, esto en el judaísmo siempre ha sido una norma, hacer el entierro lo más pronto posible. Obviamente tiene un trasfondo higiénico, pues no puedes tener un cadáver ahí suelto, sobre todo en climas como el de Judea, que con tanto calor la descomposición es más rápida. Entonces había que hacer el entierro lo más rápido posible y, por supuesto, los cuerpos tenían que estar en lugares frescos. Por eso era normal que muchos entierros se hicieran en cuevas o que se acondicionaran cuevas ¿cómo le llamaríamos a esto? ¿Criptas? Criptas, exactamente, lugares para meter ahí varios cuerpos. Pero pues obviamente había el problema del espacio, o sea, del cupo. Entonces, una práctica que era relativamente frecuente en las clases aristocráticas hace algo así como 2000 años, era un año después del fallecimiento de la persona, que ya el cuerpo se había descompuesto prácticamente por completo por las condiciones climatológicas. Se abría la tumba, se tomaban los huesos, se limpiaban y se metían en cajas. Pues los usuarios serían un poco más o menos de este tamaño, más o menos así como la almohada doblar, cajitas así, y ahí se coleccionaban los huesos, ahí se colocaban, tal vez un poco más grandes dependiendo del tamaño de algunos, pero ahí se ponían los restos y ya se colocaban en una especie de nicho, un huequito en la pared, que pues obviamente ya no requería de tanto espacio, entonces podías ir acumulando más cuerpos ahí. La gente pobre, la gente común o la gente ejecutada generalmente terminaban en fosas comunes. Qué raro. Pero bueno, aquí la parte importante es que de todas maneras la noción de santidad del cuerpo tenía que respetarse y por lo tanto las tumbas eran lugares que se consideran hasta la fecha sagrados, en el sentido de que no lo debes abrir nada más porque sí. Esta costumbre de abrir la tumba para limpiar los huesos y ponerlos en osarios desaparece prácticamente con el judaísmo rabínico,
porque para el judaísmo rabínico es básica la noción de que una vez el cuerpo está enterrado, ahí se debe quedar, justo porque tiene que pasar por todo este proceso de descomposición para reintegrarse a la naturaleza. Por ello, por ejemplo, el ataúd debe ser de madera, solamente madera, y lo más rudimentario es nada más un cajón, cero adornos, cero lujos, cero metal, madera. ¿Para qué? Para que la madera y el cuerpo se descompongan a la par y el cuerpo verdaderamente pueda reintegrarse a la naturaleza. Ya después, con la tradición rabínica, vienen a sofisticarse algunas prácticas, pero que tienen que ver más bien con el aspecto de la liturgia. Prácticas funerarias, tal cual, o sea, la costumbre, digamos, que tenemos hasta la fecha, que es la más sofisticada, es cuando una persona muere, de inmediato hay que llamar a la Hevra Kadishá. Hevra Kadishá significa literalmente hermandad santa. Y obviamente tiene que ver, el nombre tiene que ver con esta cuestión de la santidad que se debe preservar para el cuerpo. Entonces, el cuerpo, una vez que ha fallecido, se le deben cerrar los ojos. Al cerrársele los ojos se debe pronunciar el Shema y todo el texto que viene después de él, con varias repeticiones. Luego el cuerpo, ya que llega a la Hevra Kadishá y se va a encargar de todo el asunto, lo primero que hay que hacer es lavarlo. O sea, se está despidiendo del mundo, entonces hay que lavarlo, hay que limpiarlo, que es una parte del honor, que un cuerpo humano hecho a imagen y semejanza de Dios debe ser tratado. Entonces se coloca generalmente en un lugar en donde se le puede derramar agua corriente, o sea, agua que esté corriendo, pues, o sea, no se limpia con un trapito, ¿no? Sino con agua corriente, para dejarlo bien limpio, y ya una vez que está limpio, entonces se procede, digamos, vamos a decir embalsamarlo, aunque obviamente aquí no estamos hablando de ningún procedimiento químico, como el que ya se hacía en el antiguo Egipto, no. Nada más se trata de ponerlo en, digamos, lo que sería un sudario, aunque ya en su versión moderna. O sea, es más, no es como los sudarios de la antigüedad, que nada más era un trapote en el que envolvían a la gente. Este es un poco más hecho conforme a la forma del cuerpo humano. O sea, tiene una capucha, por ejemplo, para la cabeza o para las manos, de tal manera que todo el cuerpo quede cubierto con un lienzo blanco, o sea, quede vestido de blanco. Y así es como es depositado. Obviamente el material tiene que ser natural, la tela tiene que ser biodegradable, y así es depositado en el ataúd. Y en el judaísmo no tenemos la costumbre de ver el cadáver, o sea, toda esta costumbre que sí hay en otras religiones, de que vas al velorio y todavía tienen ahí el cuerpo, el ataúd abierto y todavía puedes ver el cuerpo ahí, ya muy de traje, muy bien arreglado, todo bien. No, en el judaísmo no se permite ver el cadáver. Ya una vez que está en su mortaja y en su ataúd, está cerrado y nada más. Si se puede, el cuerpo debe ser enterrado el mismo día del fallecimiento. La levaye, que es como le llamamos en yiddish, en hebreo ashkenazi, tiene que ser preferentemente el mismo día. Si no se puede, porque la familia no esté, o porque ya fue muy tarde, o porque, por ejemplo, de repente sucede que la persona muere en vísperas de Shabbat, y obviamente por Shabbat no se puede hacer todo este trabajo ni de la Hevra Kadishá ni el servicio del panteón. Entonces se tiene que esperar hasta que termine Shabbat. Pero entonces el cuerpo se queda en las instalaciones de la Hevra Kadishá, que por supuesto ya en la actualidad tienen instalaciones modernas, en donde el cuerpo se queda en un lugar con una temperatura fría para que se vaya descomponiendo, pero de una manera lo más lenta posible, y no se tengan problemas con eso. Mientras un cuerpo está en una Hevra Kadishá, no se debe quedar solo. La tradición judía establece que siempre tiene que haber una persona ahí, digamos, cuidando el cuerpo o velando el cuerpo, aunque ya en un momento dado pase al refrigerador, la persona obviamente no pasa al refrigerador, la persona viva. Y la tradición es que, bueno, eso normalmente lo hace la familia, ¿no? En un caso dado, son familiares los que se quedan ahí. Por supuesto, es la Hevra Kadishá el primer lugar en donde la familia recibe a conocidos y visitantes que van a dar el pésame. Y la costumbre ahí es estar leyendo salmos y salmos. Hay varios salmos, por ejemplo, como el 119, que están hechos conforme a las letras del Aleph Bet.
Entonces, por ejemplo, si la persona se llamaba Mijael, se leen los versículos que corresponden a la letra Mem, a la letra con la que empezaba el nombre de la persona. Pero el punto siempre es estar leyendo textos de los salmos. Obviamente si llegan las horas de los rezos de Minjá y Arbit, se hacen ahí los rezos y hay un minyan. Y bueno, entonces así se continúa hasta que ya se puede hacer el entierro propiamente. Y bueno, se traslada el cuerpo al panteón, se hace el entierro. Cada comunidad tiene sus particulares acentos o matices en cuanto al proceso o el protocolo, pero digamos que es un procedimiento normal. Obviamente siempre se acostumbra a hacer un panegírico de la persona, una persona muy cercana o el rabino que expresen algo para honrar la memoria de la persona que ha fallecido. Obviamente se hacen una serie de rezos correspondientes a toda la liturgia luctuosa. Los más notables, los más evidentes son el Maler Rahamim y el Kadish. Y en un momento dado a los deudos directos, es decir, es cónyuge, hijos o padres, nada más, cónyuge, hijos o padres. Se les hace un corte en la solapa de la prenda, puede ser de la camisa o del saco, se les hace un corte como señal de luto. Es, digamos, la evolución de esta costumbre de rasgar las vestiduras que había en la antigüedad. Se les hace ese corte y se pronuncia una bendición en la que se menciona que bendito sea el juez de la muerte, el que juzga la muerte o el que juzga a los muertos, ¿no? Esta expresión de Baruch Dayan Emet. Y bueno, esa prenda con la que la persona que recibió el corte, esa prenda se va a estar utilizando durante todo el periodo de Shiva. Ahorita explico qué es. Pero bueno, esa prenda se puede recocer, pero generalmente lo que normalmente se hace es que se guarda como una prenda especial por haber sido la de el corte en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, una vez que ha terminado la ceremonia en el panteón, obviamente hay que hacer un lavado de manos antes de salir del panteón. Algunos acostumbran a arrancar un poco de pasto y aventarlo hacia atrás. Bien, hay diferentes prácticas panteoneras, vamos a decir así. Pero bueno, una vez que ha terminado el servicio funerario, entonces la familia se traslada generalmente a la casa de la persona que murió, aunque esto puede variar. Por ejemplo, si la persona vivía sola, entonces esto podría, la shive puede realizarse en otra casa. Pero bueno, lo normal es trasladarse a la casa de la persona que murió. La expresión que utilizamos es para ir a sentarlos. Nos referimos a los avelim, a los deudos directos de la persona, que van a estar en lo que llamamos Shiva. Shiva viene de la misma raíz de Sheva, 7, o Shabbat, por ejemplo, séptimo día. Y son los 7 días de luto que se van a guardar a partir del momento del entierro, no del fallecimiento, sino del entierro. La Shiva, por supuesto, puede interrumpirse. Por ejemplo, si caen fiestas, obviamente el Hag, la fiesta, como es un momento de regocijo, puede interrumpir una Shiva, dependiendo de cómo se dé la combinación de días. Pero bueno, la Shiva o Shive en Yiddish, durante estos 7 días, los deudos directos, me refiero otra vez, cónyuges, hijos o padres o hermanos, están ahí presentes, no trabajan, son 7 días en los que dejan de trabajar, los que se supone interrumpen todas sus actividades normales, y los rezos de Shacharit en la mañana, Minjá en la tarde y Arbit en la noche se hacen allí en la casa. Entonces obviamente todo el tiempo se está invitando a los conocidos para que vengan, para que se complete el minyan, para que se pueda hacer el resto. Por supuesto, siempre generalmente asiste alguien en representación del centro comunitario al que pertenecía a la familia o pertenece a la familia. Si se puede, va el rabino directamente. A veces hay comunidades tan grandes que tienen 3, 4, 5, 6 shives al mismo tiempo. Entonces, bueno, los rabinos, los hasanim y los morim tienen que distribuirse las shives para todo el mundo visitar alguna por lo menos una vez. Pero bueno, esto tiene que estarse haciendo durante 7 días hasta que concluye este periodo y entonces decimos la expresión es ya los van a levantar. Esto generalmente lo hace el rabino, porque si no se puede lo hace un hasán o alguien cercano. Pero bueno, así, es una expresión que se utiliza mucho. Sí, ya los sentaron, se refiere a que ya comenzó la shiva. O cuando dicen ya los levantaron, se refiere a que ya terminó la shiva. Obviamente, para que la familia no tenga problemas con toda esta cuestión que representa
darle de comer o ofrecerle algo a toda la gente que está llegando. Los parientes cercanos, me refiero primos, tíos, o sea, los que no están obligados al luto, porque no son parientes directos, y los amigos, por supuesto, son los que se encargan de preparar comida y apoyar y ayudar con este tipo de cosas, ¿no? Aquí hay una cuestión muy importante. En el judaísmo sí está preferentemente prohibido, por ejemplo, que una persona guarde shiva, o sea, puede acompañar, claro que puede acompañar, pero no está obligado a guardar la shiva ni luego el resto del Kadish, todo esto que voy a explicar ahora, por una persona que no fue su pariente inmediato, o sea, por los abuelos, por ejemplo, o por los tíos, o por los primos, o por los sobrinos. Sí, tal vez lo querías mucho y quieres guardar el luto, pero, al no ser tu pariente directo, al no ser algo que te corresponde, se considera como una falta de respeto a tus parientes vivos que sí están ahí, que todavía están vivos. Es decir, si tus padres todavía no han muerto, no puedes guardar todas estas cuestiones del luto que le corresponden a los Abelín por tu tío, por ejemplo, porque es una afrenta contra tus padres que sí están vivos. Entonces, claro, hay casos en los que una persona muere, por ejemplo, y no estaba solo, no dejó descendencia, ya no tiene hermanos, etcétera, y no hay quien guarde el luto por él. Bueno, entonces sí, un pariente cercano puede absorber todas esas responsabilidades y cumplir con ello. Pero bueno, es en este tipo de casos especiales. Entonces, bueno, termina la Shiva. Durante esos días no se acostumbra, por ejemplo, uno a bañarse de manera completa. Sí, te bañas todos los días, pero te bañas por partes. No se acostumbra cortar las uñas. No se acostumbra rasurar, afeitar. Entonces, por ejemplo, quienes usamos barba, por ejemplo, lo que podemos hacer en un momento dado, digo, porque en una Shiva, pues nadie se daría cuenta que estoy en una Shiva porque yo uso barba de por sí. Entonces, lo que muchos hacen es afeitarse, rasurarse completamente, para que empiece a crecer la barba durante esos días y se note que se está guardando un luto. Durante esos días tampoco se participa de eventos festivos o de eventos musicales. El único evento festivo al que puede participar, o sea, el único momento gozoso del que puede participar una persona que está en el proceso de Abelín, de Abelut, más bien, el proceso de los Abelín, es en Shabbat. Ahí sí, obviamente, la persona puede ir a Shabbat, participar del Shabbat normal, porque eso es una mitzvah para todo Israel, pero obviamente terminó Shabbat, regresa a su Shiva de manera normal. Entonces, se cumple este primer periodo de 7 días y luego sigue un periodo de 30 días, hasta completar 30 días, o sea, 23 días más, que es el periodo de los Shloshim. Shloshim en hebreo significa eso, 30. Entonces, en este periodo uno sigue sin afeitarse, uno sigue sin participar de festividades, conciertos, etcétera, este tipo de actividades que son muy gozosas, pero por ejemplo ya las normas de higiene, ya obviamente uno regresa a lo normal, el corte de las uñas, el baño diario, y obviamente uno regresa también a sus actividades normales, a sus actividades de trabajo, hasta que se cumple este periodo de 30 días. En algunas comunidades o en algunas familias acostumbran a revelar la lápida, la matseide, le llamamos, a revelar la lápida en este momento. Cuando se cumplen los 30 días después de que la persona falleció, se hace otra ceremonia en el panteón y se devela la lápida, la matseide. Otros acostumbran a hacerlo hasta después. Pero bueno, entonces, a partir de este punto, de los 30 días de los Shloshim, durante el resto del año, hasta completar 11 meses, lo que se va a hacer ya nada más es los rezos correspondientes por la memoria de la persona que falleció, y que básicamente ya nada más es el Kadish. Entonces, siempre que la persona asista a un rezo donde hay un minyan, una persona que perdió un familiar directo, siempre que una persona esté con un minyan, debe decir Kadish, que es una oración en arameo. Es una de las pocas cosas que conservamos en el idioma arameo, pero que es un rezo de santificación a Dios, o sea, no es un rezo en el que le estemos pidiendo a Dios por la vida del muerto, o sea, no, es un rezo que simple y sencillamente es para glorificar y santificar a Dios directamente, pero se dice a la memoria de la persona que falleció. Y esto se hace durante un periodo hasta completar 11 meses. Entonces, cuando se completan los 11 meses es
se deja de decir el Kadish diario o en toda oportunidad y se procede ya nada más a decirlo a partir de ahí cada que se cumple el aniversario de fallecimiento de la persona, que es lo que en Yiddish llamamos Yortzeit, en árabe ¿cómo le llaman? El año cuando se cumple el aniversario de... No tengo idea. Tiene su nombre en árabe. Es que no es en hebreo, aquí curiosamente no le llamamos en hebreo. Las comunidades sefaradín orientales lo dicen en árabe y las comunidades ashkenazíes lo dicen en Yiddish. Pero bueno, en Yiddish es el Yortzeit de la persona, el aniversario conforme al calendario hebreo. Y a partir de ese momento, cada año, el Kadish ya nada más se dice cada año. Hay 4 veces en el año que se celebra un rezo especial que se llama Yizkor. De hecho, que vamos a celebrar el último, que fue en Shemini Atzeret, antes de Simchat Torah, terminando Sukkot. Y estas 4 veces al año, también la persona que ya perdió un familiar directo debe ir con un minyan y decir el Kadish, bueno, participar en todo el rezo de Yizkor, que significa rememoración. Entonces, digamos que estas son las costumbres litúrgicas en general en relación al fallecimiento. ¿Qué pasa? Ahora, lo interesante. ¿Qué pasa con el alma de la persona muerta? Bueno, el judaísmo tiene la profunda convicción de que el universo mismo, la creación misma, es vida. Y por lo tanto, aunque el cuerpo biológico llegue a su punto final y muera, la esencia del ser humano se mantiene viva, porque al final de cuentas todas las almas somos una chispa de esa alma universal, absoluta y que lo llena todo y que es Dios mismo. Entonces, estamos vivos, siempre estamos vivos. La condición biológica es nada más, digamos, un nivel bastante limitado de lo que realmente representa la vida. Entonces, esta es la única convicción del judaísmo en términos estrictos. Hay diferentes tendencias del judaísmo que lo explican de diferente manera. Muchos simple y sencillamente, los de tendencia más racionalista, simple y sencillamente lo ven como que el cuerpo muere, el alma va a donde Dios la tenga que poner y ahí acabó todo. Otras tendencias más afectas a lo místico hablan del llamado Gilgul, que es un proceso similar al de la reencarnación, aunque tiene sus diferencias. No se entiende definitivamente de la misma manera que lo entenderían el hinduismo y el budismo, por ejemplo, que son las principales tradiciones religiosas que más han hablado del tema de la reencarnación y del karma. El judaísmo en ese sentido más bien habla del Gilgul y en vez de karma habla del Tikkun HaNefesh, de la corrección del alma. Pero lo que está presente en esas ideas, o sea, se van a encontrar cualquier cantidad de versiones y explicaciones sobre lo que pasa ahí. Lo que está presente en esas ideas es que nada de que ya te moriste y ahí se acabó todo. O sea, fuiste muy malo, fuiste perverso, Hitler, ¿no? El ejemplo obligado. El peor ser de la humanidad. Ya te mueres y te condenaste, te vas al infierno, o te exterminan o lo que quieras, y ya. O sea, dejaste tu batidero y ya te zafaste. No. El judaísmo habla de Tikkun HaNefesh. Lo que descompusiste, lo tienes que componer. ¿Quién sabe cómo le vas a hacer? ¿Quién sabe dónde te va a poner Dios a corregir las cosas una por una? Pues las tienes que corregir. De esta nadie se escapa. Esa es la convicción elemental del judaísmo. Todo lo que hagas tiene una repercusión y la tienes que afrontar. En esta vida o en otra. Dios, HaKadosh Baruj Hu, el eterno, sabio, misericordioso y justo, como Él solo, ya decidirá dónde te pone y cómo le haces, pero dejaste un batidero, lo tienes que limpiar. ¿Por qué? Que la noción del judaísmo, y lo podemos ver en varios rezos, lo podemos ver, por ejemplo, en el Sidur, lo podemos ver en el Aleinu, es un rezo que se hace al final del rezo, o lo podemos ver en el himno Adon Olam, que se canta en muchas canciones. La idea que tiene el judaísmo es que todo este relajo que es el universo, con todas las cosas que van y vienen y hacemos y deshacemos, al final tiene que regresar al punto original, en donde solo Dios reina imponente, llenándolo todo, y todo esté otra vez en esa armonía original. Entonces, eso significa o implica que todo lo que hayamos dejado desacomodado, en algún momento tenemos toda la eternidad para hacerlo. O sea, ¿ustedes creen que Dios tiene prisa con eso? No.
todo lo que hayamos dejado desorganizado lo tenemos que corregir. Ese es el término específico, tikkun, corrección, para poder regresar a esa armonía plena, porque al final de cuentas todos somos una y la misma alma en una conciencia fraccionada. O sea, sí, acabo de decir que, pues ni modo, me guste o no, Hitler también fue parte de eso. Entonces, bueno, lo siento por el tipo, porque su proceso de Tikkun Nefesh va a estar, pero del recontracondenado carambas. Se lo ganó. ¿Eso es la terminología original? Se la buscó. Recontracondenado carambas, sí es una palabra en acá. Perfecto, es que nada más quería checar. Es tan larga que utiliza como 17 jeroglíficos sumerios. Yo nada más quiero expandir mi vocabulario. Ok. Buen léxico. Si quieres expandirlo todavía más, puedes apelar a requetre contra condenado carambas. Le metiste 3 sílabas más. Perfecto. 3 sílabas siempre es un buen parámetro de expansión de vocabulario. Muy buen parámetro. Entonces, esa es la única idea, digamos, fija que tenemos presente en el judaísmo. Repito, hay tendencias que explican que se arriesgan a dar más detalles. Yo personalmente no me arriesgaría a dar detalles que pasan. Les prometería que cuando vaya ya les contaré, pero pues no funciona así, ¿no? Entonces, aquí sí hay otra idea, otra convicción judía que no tiene nada, no necesariamente que ver exactamente con la muerte, sino con la vida, pero una convicción judía también muy arraigada y también presente en todas las tendencias del judaísmo. Nuestro compromiso es con los vivos. Entonces, por ejemplo, hay una frase de la sabiduría rabínica, una sentencia que dice que a quienes le tienes que hacer caso es a los jajamim vivos, no a los jajamim muertos. Porque los jajamim vivos son los que están viviendo, enfrentando los retos que tienes ahorita en este momento. Entonces, lo que pudieron haber dejado escrito los jajamim de hace 1000 años, bueno, Maimónides, por ejemplo. El Rambam es nuestro parámetro, nuestra base para entender el judaísmo como religión. Pero las especificaciones precisas que hizo, las hizo en función de cómo era la vida hace 1000 años. Entonces, las especificaciones para hoy, para la vida de hoy, se las tenemos que pedir a los jajamim de hoy. Entonces, si quieres entender el mundo de hoy, claro, si conoces todo lo que ha escrito Maimónides, vas a tener una muy buena referencia para entender cómo el judaísmo puede enfocar las cosas. Pero para conocer el enfoque del judaísmo de las cosas de hoy, entonces mejor lee al rabino Jonathan Sachs, por ejemplo, rabino Natán López Cardoso, por ejemplo, de rabinos que están vivos en este momento y que están enfrentando la misma realidad que tú. Ahora, ahí no hay tanto problema entender si Maimónides dejó un escrito hace 1000 años, y ahí tienes el escrito. Más difícil, más impresionante es cuando se te aparece en sueños un muerto y te empieza a explicar las cosas. Entonces, ¿se puede o no se puede? Hay una larga discusión sobre eso, ¿no? Básicamente, en términos generales, el judaísmo asume que sí se puede. Claro, en la Torah está prohibido que lo busques, bueno, pero eso no significa que no se pueda, significa que está prohibido que lo busques, ¿no? Pero entendiendo que los vivos y los muertos en realidad no rompemos nuestros vínculos. Lo dice el Coelet, el Eclesiastés, fuerte como la muerte es el amor. El vínculo de amor que se construye entre una familia, por ejemplo, no lo rompe la muerte, porque fuerte como la muerte es el amor. Entonces, ese vínculo ahí se mantiene, se desarrolla ahora de otra manera, porque el vivo ya no puede percibir al muerto. O a veces sí, a veces pasan cosas raras en la casa, ¿no? Te cambian las cosas del lugar, porque pasa. Miren que yo soy bien escéptico en gran mayoría de las cosas, pero... Es la edad, Gatel. Es la edad. Entonces, pero, o sea, me consta por experiencia propia que pasa. Es decir, que el universo es más complejo de lo que simple y sencillamente vemos. Pero, de que en realidad todo el tiempo estamos interrelacionados, lo estamos. Pero, digamos que el plan maestro del arquitecto que diseñó el universo ha sido que los vivos estemos en nuestro mundo, los muertos estén en el suyo. Bueno, lo que Dios ya les puso a hacer. Ellos no se ven a sí mismos como muertos. Simplemente se han descubierto en otra posibilidad de vivir, en otro nivel de conciencia. Entonces, si se te aparece un gran sabio a explicarte las cosas en sueños, si te frecuenta un gran sabio de hace 8 siglos para explicarte las cosas en sueños, lo siento.
La convicción judía es que a quien tienes que atender es a los jajamim vivos, no a los jajamim muertos. Entonces, nuestro compromiso siempre es con la vida, con los que estamos vivos. Cuando pierdes un familiar muy querido, procesa tu dolor, digiere tu dolor, pero luego te tienes que comprometer con los vivos, porque están vivos y porque tú estás vivo. Entonces, ese es otro punto en donde el judaísmo tiene, todas las tendencias, lo entienden de una manera bastante similar. Es decir, nuestro compromiso está en el aquí y en el ahora. Honramos la memoria de los muertos. En círculos muy religiosos existe también la creencia de que, por ejemplo, ¿todo bien? Okay. Existe también la creencia de que, por ejemplo, un tzadik, la muerte de un tzadik, beneficia de alguna manera a los que estamos vivos. Bueno, cuando estamos hablando de un tzadik no nada más es su muerte, también es su vida. Mucha gente se confunde con la noción de expiación de culpas. La idea judía básicamente es que un tzadik, una persona muy justa, tiene la suficiente energía, la suficiente influencia, vamos a decirlo así, para hacer que Dios no juzgue en el momento las acciones malas de la gente que lo rodean, el tzadik. O sea, no significa que Dios los perdone por amor al tzadik, no, eso no existe. Ni a Moshe se le concedió eso. Pasaje en Éxodo 32, donde después de lo del becerro de oro, Moshe le dice a Dios, o sea, bórrame de tu libro, pero perdónalos. Y Dios le dice, yo decido a quién borro y borro al pecador, punto. Así que nada de sacrificios, nada de intercesiones de esta naturaleza, ponte a trabajar con esta gente y edúcala, en resumidas cuentas. Entonces, lo que entendemos es que la influencia benéfica de alguien justo hace que Dios detenga sus juicios contra una generación o contra un grupo de personas o quienes rodeaban al justo, al tzadik, y con ello le dé más tiempo a esa gente de arrepentirse, que en hebreo, teshuvah, arrepentimiento, no es nada más el remordimiento de conciencia, sino el cambio de conducta, es decir, el tikkun, otra vez todo es tikkun al final de cuentas, le dé a esa gente más tiempo de hacer tikkun, de corregirse, y entonces él mismo resolver su asunto con Dios. Es decir, el tzadik no te lo va a resolver. Tzadik nada más en un momento dado, creemos, es alguien que tiene la suficiente estatura espiritual para decirle a Dios, dales chance, aguántalos tantito, no andan tan mal, ya casi se corrigen, aguántamelos un poco, y Dios puede contestarle esas oraciones a un tzadik. Es de ahí que se derivan costumbres, por ejemplo, muy folclóricas del judaísmo medieval y que todavía se heredan en muchos grupos, de orar, en ir a hacer rezos en las tumbas de grandes tzadikim o de grandes sabios. No porque se esté intentando pedirle algo a quien ya falleció, al único que se le piden las cosas es a Dios, pero simple y sencillamente es por una convicción que nosotros tenemos en el judaísmo que es muy clara, que los méritos de la gente justa viven más allá de su muerte biológica. Entonces, por ejemplo, una frase que repetimos mucho en nuestros rezos, en la Amidá sobre todo, te pedimos que por los méritos de nuestros antepasados, o sea, de Abraham, Isaac y Jacob y de nuestros antepasados, tengas piedad de tu pueblo. O sea, nos trates con benevolencia y nos dejes el tiempo suficiente para que podamos corregirnos, lo que estamos diciendo. La corrección depende de nosotros, pero los méritos de los grandes justos de la antigüedad o también de los de ahorita, pero me refiero de los que ya murieron, los méritos de los grandes justos siempre van a ser una influencia, una energía positiva que podemos seguir aprovechando. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, dice Coelet, otra vez, el Eclesiastés, nadie vive y muere para sí. Lo que hagas en vida y aún después de muerto, siempre va a dejar esa influencia, esa repercusión, buena o mala. Nadie vive y muere para sí. Entonces, de ahí se entiende, de ahí se deduce que los méritos de la gente justa siguen influyendo positivamente a favor del pueblo de Israel y a favor de la humanidad. Y por eso es normal que en algunos grupos se tenga esa costumbre de ir al panteón a rezar en la tumba de una personalidad destacada, digamos, vamos a decirlo en terminología New Age, para conectarnos con esa energía. Que al final de cuentas,
Conectarnos con esa energía en términos prácticos significa algo tan elemental y directo como esto, para que continúes con tu proceso de corrección de tu vida, de tus partes negativas. Los libritos de rezos que se publican para panteón, o sea, para las liturgias, para cuando vamos al panteón, hay oraciones que se han venido inventando con el paso de los años, o pensamientos que se ponen ahí, y que, en resumidas cuentas, siempre implican un enfoque que más o menos podemos resumir así. Cuando una persona está recordando a su padre, a su madre, a sus abuelos, a sus hermanos, tíos, etc., hay un momento en que digamos que más o menos se dice algo como esto: que tu ejemplo, que el ejemplo que me diste sea una motivación para que yo pueda vivir en obediencia a las mitzvot de la Torah, para que cuando llegue mi turno de presentarme delante del juez justo, pueda hacerlo con la conciencia tranquila y cargado de buenas obras. Esa es la verdadera influencia que los muertos pueden tener sobre los vivos. El ejemplo, el testimonio, la inspiración para corregirnos, para hacer cosas buenas. Obviamente, en este sentido, el judaísmo no habla estrictamente de una intercesión, porque Devarim, Deuteronomio dice muy claro, las ordenanzas de la Torah y tu relación con Dios no dependen, dice Devarim, de que alguien baje del cielo y te lleve allá, no, ni de venga del otro lado del mar y te lo traiga, no, muy cerca de ti y de tu corazón, pero muy cerca de ti, en tu corazón y en tu boca está el cumplir las ordenanzas de Dios. Así lo dice el Deuteronomio. Entonces, esto es a grandes rasgos cómo es que los judíos hemos a lo largo de la historia evolucionado nuestros conceptos sobre la muerte, sobre cómo hay que tratar a una persona que ya murió, cómo hay que recordarlo, sobre todo qué relación tenemos los vivos con los muertos y qué implicaciones tiene esa relación entre lo vivo y lo muerto. Al final de cuentas, toda la naturaleza está diseñada con base a este ciclo, vida y muerte. Lo vemos desde el día y la noche, lo vemos desde invierno y primavera, y lo vemos también a lo largo de la historia en las civilizaciones, las sociedades humanas. Entendiendo que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, sabemos que nuestra conciencia tiene una proyección más allá de lo que es la muerte. ¿Cómo es a detalle? Yo no sé. Con todo lo que he leído del judaísmo, no sé. Ya me enteraré, no les voy a venir a platicar, descúbranlo ustedes mismos. Cuando los alcance la estadística, esa que tanto le gustó a Mark, que cada generación el rango de muertes es del 100%. Entonces, bien, eso tenemos. Ok, ahí va, Vamos la a primera ver, pregunta. ¿Así de plano, quemarropa? Sí. Venga. Vamos a encontrarla. Pregunta, estuvo el nombre, David Gunn. Abrazote. ¿Puedes clarificar qué onda con el Sheol? No me refiero al lugar geográfico, obviamente el concepto no es de tierra plana, ese no es un concepto judío per se, sino a por qué se ha abandonado este concepto para reemplazarlo con el infierno. Y creo que hay muchas preguntas igual, entonces chances si pudieras dar un recap de, de lo que es el Sheol o cómo es que... Sheol en el concepto antiguo es el lugar de los muertos. No tenemos una definición en ningún texto, ni en la Biblia, ni en ningún otro libro. Pero la idea es que es el lugar en donde descansan las almas de los muertos. En su versión más elemental y más antigua, ni siquiera se habla de premio o castigo. No, te mueres y ahí te vas. No existe, digamos, esta noción de una conciencia plena después de eso. No sabemos si existía o no. No existe en las fuentes documentales. Ese es el punto. Ahora, ¿No existe el Sheol en las fuentes documentales? No, es que saliste, Perdón. No escuchaste lo que dije. Sí. O sea, no existe la noción de si el alma en el Sheol tiene plena conciencia de lo que está pasando.
Más bien, la idea, evidentemente, o sea, no hay una explicación, no nos llegó ningún documento que lo explicara. La idea, evidentemente, de lo que tenemos, de lo que sí tenemos, es que las almas ahí están en esta somnolencia, porque ya están muertos, ¿no? Pero respecto a lo que platicabas del infierno, o sea, podríamos decir que es un lugar, es... Bueno, la idea original es que es un lugar y que está debajo de la tierra. Por eso lo podemos equiparar al infierno, porque es un lugar inferior. Pero la noción de infierno, la idea de infierno ya posterior y más avanzada, sobre todo la que tenemos en la cultura occidental, viene de la cultura griega, del tártaro o Hades grecolatino. Sí, pero eso no del judaísmo. Ajá, exacto, entonces, en el sentido que se entiende actualmente la palabra infierno, ahí sí no tiene nada que ver con el Sheol. Okay. Acláralo, o sea, nada más, cuando mencioné lo del infierno, lo dije nada más en su sentido etimológico, es decir, infierno como inframundo. ¿Y qué? En hebreo, bueno, es el Sheol. Pero no en el sentido, o sea, ahorita el judaísmo, bueno, no nada más ahorita, desde hace miles de años, el judaísmo no entiende el Sheol como ese lugar, digamos, inferior, o sea, que está aquí en donde corren los ríos de lava, y menos aún como un lugar de castigo o de retención, por lo menos como una prisión para los espíritus de la gente que ya murió. En el judaísmo el concepto evoluciona desde hace mucho, o sea, por ejemplo hay relatos talmúdicos en donde un rabino es llevado al Olam Abba, al paraíso, es llevado al paraíso. Y resulta que el paraíso es un pasillote así larguísimo, y ve a los Tanaim, a los primeros autores a los primeros sabios, a los sabios más antiguos mencionados por el Talmud, bueno, no, por los Sugot, luego los Tanaim. Pero bueno, ve a los Tanaim en el pasillo así, sentaditos, todo el mundo con su libro leyendo. Y se queda con la duda de, ¿esto es el paraíso? Entonces le pregunta al ángel que lo lleva, y el ángel le dice, es que no has entendido, ellos no están en el paraíso está en ellos. Entonces ya, o sea, desde muy antiguo hay esta conciencia en el judaísmo de que cuando hablamos de Gan Eden, cuando hablamos de Pardes, cuando hablamos de Sheol, cuando hablamos de estos lugares a donde va el alma después de la muerte, son más bien estados de conciencia que lugares geográficos. Sí, el judaísmo, la religión israelita antigua, rudimentaria como todas las religiones de la época, entendía esto como un lugar. Ese concepto el judaísmo lo superó hace muchísimo y más bien lo entiende como una condición de la esencia misma del ser, una condición del alma, digamos, más que como un lugar. Entonces, no tiene parangón ya con el infierno en la evolución que el concepto de infierno tiene después en la cultura occidental. O sea, si vamos a hablar del infierno judío, nada más es en esa etapa muy antigua donde el concepto es que el Sheol era un lugar inferior, inframundo, en este sentido. Inferior en la ubicación geográfica, no en la ubicación espiritual. Espero que quede claro con eso. Okay. Es un tema complejo, pero... Pregunta, pero entonces, ¿cómo justifica el suceso, o sea, cómo justificas el suceso de Korah en la Torah? Creo que, de hecho, falta parte de la pregunta, pero... Bueno, o sea, hay que entender dos Dice niveles. que literalmente se lo tragó la tierra y cayó vivo al Sheol. Bueno, sí, cayó, o sea, hay que entender dos niveles en los que podemos leer esto. Vámonos al nivel literal. O sea, Korah o quien sea, si vas caminando y de repente se hay un boquete, te caes vivo. O sea, a menos que te dé un infarto de un susto antes, pero te caes vivo. Ahora, eso no significa que Korah siga vivo en el Sheol. O sea, significa que cayó vivo él y 250 personas más, no nada más Korah. Y obviamente enfrentaron la muerte de una... Bueno, lo que va al texto bíblico es a que enfrentaron la muerte de una manera terrible por su rebelión y todo esto, ¿no? Ahora, está el otro nivel, que ya es el de la interpretación. ¿De qué sentido, más allá del fenómeno como tal? Fíjate, ni siquiera te estoy hablando de lo que dice el texto como tal, sino del fenómeno como sería en la vida humana. O sea, gente que se ha caído en pozos o en cuevas y se queda ahí y los encuentran hasta 2 meses después, los rescatan, bueno, rescatan el cadáver
y se ven las muestras de que murió lento y de asfixia, ¿no? O sea, de una manera terrible. El fenómeno físico fue ese. O sea, si el suelo se abrió literalmente y Korah y su gente se cayeron ahí, sí, cayeron vivos y ahí murieron. Ahora, ya toda la interpretación que le quieras dar de este sentido de irse, como de irse derechito al Seol sin pasar por el proceso de la muerte, bueno, es una interpretación válida, pero solamente estarías enfatizando que fue muy trágica la manera de Korah de morirse, porque no se murió aquí, sino se fue a morir al Seol, ¿no? Entonces, nada más hay que entender esta diferenciación. Ok. Pasamos a la siguiente pregunta. Es que hay muchas preguntas. Preguntan aquí. Sí, perdón, es que hay demasiadas preguntas. Uy, es que aparte de las preguntas ya las estoy contestando a través de la transmisión. Estoy tratando de encontrar una que sí tenga que ver y que pueda abordar esto. ¿Qué significa la frase que los muertos entierran a los muertos? Bueno, Esa es la pregunta. ok, sí, eso es del Nuevo Testamento, es uno de los evangelios. Ok, entonces no es del judaísmo. Sí, no, o sea, de un pasaje donde un tipo se le acerca, un muchacho se le acerca a Jesús y le dice, quiero seguirte, pero tengo que ir a enterrar a mi padre, y Jesús le dice, síganme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pues sí, no, eso estrictamente hablando no se contesta desde el judaísmo, es un texto cristiano, es el texto cristiano, entonces pues no soy yo quien lo debe contestar. Perfecto. Pregunta David Fernández, ¿existe un cementerio de almas? No que yo sepa. O, bueno, y la otra pregunta es, ¿el infierno viene siendo como el cementerio? Pues mira, si lo quieres ver ya en un sentido, en una interpretación racional actual, tomando en cuenta que en el cementerio te entierran, digamos, a unos 4 metros de profundidad, pues sí, viene siendo un lugar inferior. Bueno, por supuesto el término infierno no tiene la intención de adaptarse, no fue hecho para adaptarse de esa manera, ¿no? Aparte, ahorita hay otras opciones, te pueden enterrar, te pueden cremar y poner tu urna en un nicho, entonces estás en un lugar superior en relación al piso. Entonces se podría aplicar, o sea, etimológicamente sería viable, pero no funciona. O sea, no sirve para nada hacer esa aplicación. Un cementerio de almas jamás he oído de algo semejante. No tiene sentido incluso la expresión. Pero bueno, o sea, no. Me acordé de Woody Allen, ¿no? Su cuento cuando habla del cementerio de los altizones. Los altizones son los animales que tienen su propio cementerio, pero es un lugar secreto, tan secreto que ni siquiera los altizones lo conocen. Entonces, ok. Preguntan acá, ¿existe algo que alguien en nuestra audiencia vio sobre enterrar a los muertos enfrente de una pared o enterrar de pie? Eso francamente no tengo idea a qué se refiere. a ver, va de nuevo. Que si existe dentro del judaísmo esta tradición de enterrar a alguien de pie o enfrente a una pared. Bueno, enfrente de una pared... La segunda vez que me preguntaron a mí también en una transmisión en vivo que hice, y francamente yo nunca en mi vida he escuchado Tampoco, eso. o sea... Suena rarísimo. Podría pasar en una situación en la que no tuvieras muchas alternativas con el espacio arquitectónico. Digo, enfrente de una pared, bueno, pues todos los muertos del panteón que están junto si la Hebraka de Isha está ahí mismo, pues hay varios que les va a tocar estar enfrente de la pared. Pues me refiero, eso nada más es una cuestión de coyuntural, de cómo es el terreno. Pero digamos, así algo específicamente frente a una pared, no. Yo tampoco tengo noticias de que haya algo así. Tal vez en algún momento, repito, por una situación muy particular de cómo está el lugar o del lugar que se puede utilizar, pueda pasar o haya pasado. Pero no es una práctica por el judaísmo. Jamás en la vida había escuchado hablar de los otros. Ok. ¿Cómo funciona esto de que se erradicó el sacrificio de seres humanos, pero no obstante Abraham pide sacrificar, o sea, le piden a Abraham sacrificar a Isaac? Pues justamente porque en el relato de la queda, al final de Dios, de cuentas, Dios interviene y Isaac no es sacrificado, es que el judaísmo entiende que, ¡pum!, se acabaron los sacrificios de seres humanos. Aquí el problema es quedarnos con la lectura literal
del texto y no tratar de entenderlo en la lógica que pudo haber tenido un patriarca del siglo XVIII o XIX antes de la era común como Abraham. La práctica de sacrificios humanos era lo más normal en ese tiempo. Entonces, vamos a intentar novelizarlo. O sea, sí, la Torah te dice, Abraham, Dios llega y dice, Abraham, sacrifica a tu hijo Isaac, el que más quieres. Y Abraham va y lo intenta y Dios lo detiene. Ya vi que no me vas a ocultar, no, pero no toques a Isaac, etc. Pero ahora, trata de recrear la escena. O sea, imagínate un patriarca de hace 38 siglos que de repente recibe el orden de Dios de sacrifícame lo que más amas. Y el patriarca, conforme a los paradigmas de la época, entiende que tiene que ser su hijo. Pues agarra al hijo y va y lo va a sacrificar, y entonces Dios lo tiene, no, al hijo no, con eso ya sé qué es lo que más amas, ya vi que no me lo vas a negar, pero a ver, ubícate, a los hijos no se les sacrifica, porque esa era la práctica común en muchas religiones cananeas y mesopotámicas, sacrificar a los hijos, sobre todo al primer hijo. Entonces, justamente del relato de la Akedah, le llamamos así en hebreo, del relato de la Akedah o el sacrificio de Isaac, es que nos damos cuenta que no debe haber sacrificios humanos. Perfecto. Prosigamos. Dice así. Que si puedes repetir un poco más de por qué no cremamos cuerpos en el judaísmo. Porque la cremación, o sea, el cuerpo quemándose es la manera de sacrificar, de hacer sacrificios. Entonces, o sea, por ejemplo, todo este término que se le pone a la Shoah, originalmente el término en inglés holocausto, o sea, toda esta comparación de un sacrificio, bueno, pues se tomó de ahí, de que esa es la imagen. Entonces, bueno, cuando una persona muere en un incendio o los que fueron nacidos por los nazis, bueno, es diferente, no estaba en sus manos. Pero la cremación como tal no está aprobada para el cuerpo humano en el judaísmo porque el fuego es para los sacrificios. Y no se debe, los sacrificios, una, solamente se pueden hacer en el Beit HaMikdash, dos, no se debe sacrificar seres humanos. Entonces, por eso la prioridad es la noción bíblica de polvo eres y en polvo te convertirás. Hay que dejar que el cuerpo se degrade de manera natural para ser reintegrado a la naturaleza. Ok. Las últimas dos preguntas van a ser... hay muchas. ¿Qué opina el judaísmo del suicidio? Bueno, el suicidio está visto en la perspectiva más elemental y tradicional como un pecado, porque es la negación de la vida ante Dios, pero es una perspectiva que ha evolucionado mucho conforme se han dado situaciones históricas, por ejemplo el suicidio colectivo en Masada por soldados judíos, la resistencia antirromana, está visto como un acto heroico, y sobre todo ahora que en los últimos siglo y cachito, gracias a las aportaciones de Sigmund Freud, hemos avanzado muchísimo en la comprensión de la psique humana. Ahora el suicidio lo entendemos también como culminación de una enfermedad. Entonces ya hay muchos casos en los que el suicidio ya no se juzga con esa dureza. O sea, entendiendo ahora lo que puede ser un cuadro depresivo, les recomiendo una película que se llama 5 días sin Nora. 5 días sin Nora, así búsquenla. Es una película que habla sobre este asunto del suicidio en el judaísmo. Muy linda la película, que refleja también cómo hemos ido ya cambiando nuestra perspectiva de esto y entendiendo las situaciones que en un momento dado llevan a una persona a tomar una decisión tan extrema. Entonces, de tal manera que ya lo vemos, o sea, bueno, igual que la sociedad moderna, este tipo de problemas como la depresión o el alcoholismo, por ejemplo, como lo que son enfermedades sobre las cuales ya una persona enferma ni modo. Ok, última pregunta. ¿Por qué no se pueden donar órganos después de que una persona se muere? Bueno, también en ese sentido hemos cambiado mucho. O sea, ahorita incluso hay comunidades ortodoxas donde ya está bien regulado, bien organizado la donación de órganos. No se admitía eso, pues porque es un concepto nuevo. O sea, ¿cuándo en la vida, cuándo en la historia íbamos a soñar con sacar un hígado y ponérselo a otra persona? Entonces, obviamente, eso parecía digamos, como que frankensteinico, ¿no?
la noción de trasladar un pedazo de un cuerpo a otro cuerpo era más bien una idea monstruosa, de algo monstruoso. Entonces pues, era lógico que el judaísmo, no más el judaísmo, todas las religiones se opusieran a ello. Pero bueno, hemos llegado a un nivel de avance científico en donde se puede hacer este milagro de la donación de órganos. Pues, paulatinamente cada vez más comunidades judías o más tendencias judías lo van admitiendo como una posibilidad de regalar vida. Y entonces, bueno, está bien, o sea, se va permitiendo. Ya son cada vez menos los núcleos en donde se rechaza. Ok, bueno, dos cosas. La primera, nos están informando que sí existe la cremación exclusivamente para los reyes. Y que no es todo, sino es nada más hasta los huesos. De acuerdo a David Boone, justo. La cremación, existe la cremación por los reyes. Bueno, que yo tenga entendido, no tenemos reyes desde el año 537. No, bueno, entonces evidentemente existió, a los reyes. Existió la cremación para los reyes. Nunca había O sea, leído... no está hablando de Netanyahu, tipo. No, obviamente. Ajá. Debería. No. No. No tenía yo ese dato, no sabía que a los reyes en la antigüedad se les cremara. Sabía que a los Jedi se les cremaba. No, los Jedi no, güey, trascienden sin cuerpo. Ya sabes cómo es esto para que. Entonces, pero fíjate se que... cremó a Darth Vader, que es muy diferente. Un rey. Que el caso ahí es que interesante, o sea, que hubiera esa práctica. Voy a investigar ese dato porque nunca lo había leído, que se cremara a los reyes en la antigüedad. Pero bueno, o sea, era en este sentido nada más una distinción. Habría que checar si eso también se... No creo que se hiciera con los sumos sacerdotes. No, por justamente las leyes de por eso. Sí, exactamente. Pero entonces, digo, porque los dos tenían la cualidad de ungidos. Sí, pero o sea... Claro, bueno, sí, no, o sea, ¿para qué seguirles eso en vida si al final van a terminar y aparte no presentan la calidad misma de los reyes? O sea, esto, sí, es toda una cuestión. Sí, exacto, pero entonces, bueno, lo que sí queda claro es que, pues, mira, si fue un asunto que tiene que ver con los reyes, entonces por lo menos desde el regreso del exilio, la práctica no existe, pero bueno, se descarta. Y otra cosa. Perdón, y lo que expliqué yo es, se descarta la cremación en la lógica rabínica por las razones que di. Ok, y la última cosa es de que sí yo escuché que tenía que ver la donación de órganos por la cuestión de la resurrección de los muertos, cuando llega el Mashiach, que sí se podía donar algo que tuviera para y no algo que fuera único. O sea, como por ejemplo el corazón es algo que no se puede donar, el cerebro es cosas, o sea, bueno, según lo que... Bueno, el cerebro todavía no sé. No, bueno, ¿para qué? Porque de hecho, o sea, si lo vemos desde un plano científico, a quien le donas el órgano, pues es al cerebro, ¿no? Entonces, sí, bueno, quién sabe. El cerebro no se puede donar, te estarían donando un cuerpo más bien. Ajá, o sea, lo que me refiero es de que si tienes un estómago, por ejemplo, nada más tienes uno. Entonces no puedes donar el estómago, no puedes donar el corazón, el cerebro evidentemente no. Es una sátira, pero prácticamente. Digo, si ya estás hablando de uno. Sí. Ok, pero a ver, bueno, en este caso yo no lo hago. Nada más voy a meter esto para hacer ruido en la red. Ya cuando te pones a reflexionar en esta cuestión de la resurrección, por ejemplo, una creencia eminentemente religiosa, o sea, si ya te moriste y te llevaste tu hígado, es como que en la resurrección Dios te tendría que levantar y pues, darte otra vez un hígado, ¿no? O sea, devolverte tu hígado. Entonces, el Dios que te puede resucitar te puede dar un hígado aunque lo hayas donado. Sí. Aunque se lo hayas prestado otro cuerpo. Sí, pero entonces en todo caso, ¿por qué hacer resurrección contigo si puedes simplemente darte un cuerpo completo y ya? No, pues siguen las reglas de la Gemara. O sea, justamente si estamos hablando de eso, tendrías que plantear que para empezar, ¿por qué te está levantando de la tierra? ¿Por qué a lo mejor simplemente te hizo aparecer chido como un androide? Y un cerebro, obviamente. O un androide muy, o sea, como un androide 18. Sí, pero si planteas esas preguntas, entonces ya no es necesario contestarla. Si planteas esas nuevas preguntas, ya no es necesario contestar la pregunta original. Entonces, va, déjate esa especulación y vamos con la pregunta original. Por eso mismo. O sea, de acuerdo a la resurrección de los muertos. Mira, es muy simple, haz de cuenta. Soy más viejo que tú. Un día yo me muero. Tú necesitas ese día un hígado y te pasamos mi hígado y tú con eso puedes vivir y luego también tú te mueres. Uy, no quiero llegar a Ok. ¿Dónde quedó tu hígado original? Por ahí. Ajá. Está enterrado, ¿no? Bueno, si nos vamos a algo muy ortodoxo, seguramente lo piden y lo entierran. Va. Entonces, el día de la resurrección, los dos que somos bien santos, bien buenos y bien la onda de la onda, y que Hashem nos resucite,
a mí me resucita con mi hígado y a ti con el tuyo. O sea, tendríamos más problemas si tú hubieras nacido sin hígado. Bueno, ahí sí tendríamos que conseguirte uno. es complicado. Sí, Es es complicado. complicado. Entonces, Hay muchas reglas respecto a eso. No, por eso. Es complejo. por eso, es complejo, pero a lo que quiero ir con esto, es que conforme los avances médicos, también el judaísmo va empezando a discutirlas y a encontrar, Sí, claro. encontrar las ventajas, porque al final de cuentas, las tendencias judías que ya empezaron a aceptar la cuestión de la donación, lo hacen a partir de la premisa básica del judaísmo. Hay dos caminos delante de ti, la vida y la muerte. Escoge la vida. Sí, bueno, es un punto. Entonces, ahora, va a llegar un punto en que no van a ser necesarios los trasplantes de hígado. O sea, no tardan en poderse hacer hígados artificiales. Ahorita ya hay, por ejemplo, páncreas artificiales, gente con ciertos niveles de diabetes que ya no necesitan un trasplante de páncreas. Tienen aquí su páncreas externo que les va haciendo el trabajo. Entonces, eso se va a resolver. Rápidamente, Eric Nun está diciendo, está equivocado, en el judaísmo también está prohibido quemar a los reyes y a cualquier persona. Betitzhak Yore Dea 295, basado en Talmud Temurá 34a. Agiezel 3, 72, número 4, basado en Devarim 21-23 y Maimónides Leyes de Sanedrín 15-8. Francamente, no sé, bueno, no importa. La persona que lo dijo, pues ahorita ya tiene un debate dentro de este esquema y pues, Bueno, que si puede lo va a responder. Creo que con razón no nos habíamos enterado de esa práctica. Pues sí, no, la verdad es que te digo, o sea, nada más tú una persona que sí lo estudió nos estaba platicando, Okay. pero de cualquier manera, pues yo creo que ahí la vamos a dejar. Bueno, sí, eso. Yo no sabía que los reyes los cremaran. Lo que está planteando Erika ahí es, bueno, está dando las referencias explícitas. De la prohibición de hacer cremación. Entonces hay que checarlas. La otra persona si tiene interés las puede checar. Y me suena lógico, o sea, entendiendo el razonamiento del judaísmo, me suena más lógico que realmente también no se creman reyes, pero bueno, ahí lo dejamos. La verdad no tengo idea. Yo no lo he estudiado ni siquiera la prohibición ni... Gracias, Eric, por la respuesta. Sí, muchas gracias. Pues bueno, acá vamos a dejar. Irving, muchísimas gracias. No, muchísimas de nada. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Concluir? No, está bien. Okay. La próxima semana aquí nos vemos. Sí. No se lo pierdan, a ver ya de qué. Una cosa más, cualquier cosa como este debate que se acaba de dar, ahorita van a contestarle específicamente dentro del comentario para que puedan ahí realizar este debate de manera propia y que valga la pena. Ok, ahora me decía, bueno, recuerdan que Mara dijo que había varias preguntas ahí que ya no me pasó, pero que eran porque se habían contestado dentro de la charla. Sí, muchísimas de las preguntas que se hicieron habían sido tocadas dentro de la charla y de hecho pueden encontrar las respuestas si les interesa volviendo a ver esta charla. Nada más tienen que meterse a la página principal de Enlace Judío de Facebook y ahí van a encontrar el video. Sí, ahorita que ya lo terminemos, al ratito ya queda listo en unos minutos, ya lo pueden consultar ahí otra vez. Y por último, déjame mandarle un gran saludo a Leslie Mizrahi, que nos está viendo en vivo y en directo. Así que le vamos a dar un gran saludo. Saludos y esperamos que tengan una muy buena tarde y que se la pasen bien. Te chiviaste. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo miércoles. Esténse pendientes para el tema. Bye.